Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo la enorme satisfacción de que esté hoy con nosotros un gran y querido amigo. Me refiero al senador Eduardo Menem, que actuó con una objetividad y con una enorme seriedad. Nos trató a los que éramos sus amigos, éramos, no nos hacía cantar la marcha, pero lo escuchábamos con atención y respetábamos también con seriedad todas las oportunidades que se brindaron en ese aspecto. Había un Senado donde se trabajó con objetividad, con seriedad, con responsabilidad, estudiando los temas y haciendo lo posible para, por sobre todas las cosas, obtener leyes que sirvieron en mucho a los intereses de los argentinos. Él fue presidente provisional del Senado varios años, pero además Eduardo fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para decir otras cuestiones. En la reforma de la Constitución fue presidente de aquella asamblea de los 90 días en Santa Fe en 1994, donde se reformó la Constitución que venía de 1853-60. Eduardo, querido, te agradezco mucho tu presencia y es una satisfacción poder hablar con vos, poder no solamente recordar el pasado, sino pensar en el futuro, sobre todo en este momento en que el país está en una situación que nos preocupa a todos, seamos del sector, de cualquiera de los sectores a los que podamos pertenecer. Así que te agradezco tu presencia y te dejo que vos elijas el tema o los temas a los cuales te querés referir y poder analizar. Bueno, muchas gracias por la invitación, querido amigo. Realmente creo que lo que nos preocupa a todos hoy es la situación que estamos viviendo en nuestro querido país desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, la situación es, yo creo que se la puede calificar de grave. Hoy estaba escuchando de algunos economistas que estamos prácticamente sin reservas en el Banco Central o con reservas casi negativas. Estamos en un momento en que no tenemos inversiones. Si no hay inversiones no va a haber crecimiento. El gobierno no puede manejar el tema del dólar. Todos los tipos de cepo que se han inventado no dieron resultados. Hay 15 tipos de valor del dólar. La inflación está por ahí nomás, no se eleva más porque no hay prácticamente diferencia entre las importaciones y las exportaciones. O sea, prácticamente no se está importando mucho. Y bueno, estamos en un momento donde aparece un gobierno desorientado. Gobierno desorientado que pareciera que no sabe qué medidas tomar. Dentro del mismo gobierno hay, al parecer, discrepancias o por lo menos no se ponen de acuerdo sobre algunos aspectos de la conducción económica ni política. Por ejemplo, antes de esta última medida que se tomaron, el ministro de Economía dijo una cosa y el presidente del Banco Central hizo totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, estas son señas que
caen muy mal y por eso faltan dólares, pero no faltan dólares en sí, sino que lo que falta es confianza. No hay confianza, el gobierno ha perdido credibilidad. Y un gobierno cuando pierde credibilidad, indudablemente no consigue resultados positivos para la economía. Y hemos tenido, para colmo, esto se agravó con la pandemia, indudablemente la impresión de billetes en forma tan importante que se hizo, aunque algunos sostienen lo contrario, yo creo que no cabe duda que va a generar una inflación muy grande. Cuando baje la marea vamos a ver cuáles son las consecuencias. Yo creo que una de las consecuencias va a ser esa inflación. La pobreza aumentó, están hablando de un 40%, aumentó el desempleo, empresas que se van del país, empresas que han cerrado, nuestras empresas nacionales que han cerrado, empresas extranjeras que ya se han ido, que están yéndose, que están vendiendo su patrimonio. Es decir, estamos en una situación difícil, Pocho, estamos en una situación muy difícil. Y para colmo, sin política exterior. Estamos con una política exterior que no se termina de definir, ¿no? Mientras el tema Venezuela, por ejemplo, ha sido tratado de una forma muy lamentable. El embajador nuestro en la OEA dice que ha dado a entender que se trata injustamente a Venezuela cuando hay un informe de la secretaria de la OEA, digamos, diciendo que se violan los derechos humanos, lo cual es puesto en duda por el embajador argentino ante la OEA y que tuvo que ser desmentido por la Cancillería. Es decir, hay una serie de situaciones que generan mucha incertidumbre sobre el manejo de la política por parte del gobierno. Me parece un análisis totalmente objetivo el que acabas de realizar, fundamentalmente en lo económico, diremos. ¿Y cómo estás viendo los partidos políticos? Yo creo el Partido Justicialista, el radicalismo, Cambiemos, etcétera. No sé cómo ves que están manejando las cosas, porque sos un hombre que tiene una magnífica experiencia en esto, y que cuando estuviste como presidente provisional, incluso como presidente de la República algunos días, manejaste con total objetividad y seriedad, respetando a todos los sectores. Yo sé que va a hablar con gran claridad este tema, por eso me interesa tu opinión, que sin duda alguna es seria, es sincera y sobre todo analizando lo que está pasando en los distintos partidos políticos de la Argentina. Bueno, a partir del año 2003, en que el presidente Dualde no permitió hacer las elecciones internas, empezó y empezó con esa teoría del transversalismo de los partidos políticos, que empezaron a aparecer los radicales K, los socialistas K, ¿no? Empezaron a perder fuerza los partidos políticos. Y además el kirchnerismo colonizó al principal partido del país, que es el justicialismo, que dejó de tener también la impronta que tenía antes como un partido organizado, un partido realmente que tenía un funcionamiento orgánico, ¿no? Y bueno, la situación actual es que los partidos no están organizados debidamente, no se está viviendo. La última vez que vi partidos más o menos organizados fue cuando tuvimos la Convención Constituyente del 94, que como recordará hubo 19 bloques políticos, participaron en las elecciones y los partidos estaban debidamente organizados. Después todo empezó a deteriorarse, la calidad
institucional, como digo, y a partir del 2003 se debilitaron los partidos políticos, inclusive por el accionar del gobierno de entonces a partir del 2003. Ahora, lo que más que la situación de los partidos políticos, lo que me preocupa es que frente a esta situación de la cual hablamos anteriormente, esta situación grave que está viviendo el país, hay dos hechos que son, digamos, muy graves, ¿no? Que son, por un lado, el centro de gravedad del poder. ¿A dónde está? ¿Está en la Casa Rosada o está en el Instituto Patria? ¿No? Porque indudablemente en este momento pareciera que tiene más poder la vicepresidenta de la Nación que el mismo presidente de la Nación. Esta es la primera vez en la historia del país en que un vicepresidente pone al presidente y además ocupa varios espacios de poder, lo cual genera una gran incertidumbre, ¿no? Porque pareciera que es el que está controlando y manejando muchos resortes del poder, lo cual genera, por supuesto, una situación de inestabilidad y de incertidumbre. Por otro lado, uno de los rasgos que revelan esta actitud es el tema de, pese a los gravísimos problemas que tenemos, se está, digamos, intentando una reforma judicial totalmente desmesurada, improvisada. El poder, el poder el poder de la vicepresidenta lo ejerce en el Senado, está a su disposición, la Cámara de Diputados también la maneja, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el bloque de la primera minoría a través de su hijo. Entonces avanzan con una reforma judicial, ¿no? No porque quieran mejorar la justicia, sino para que tenga un sesgo favorable a la situación de la vicepresidenta para mejorar sus causas judiciales, ¿no? Y lo que ha sancionado el Senado es vergonzoso desde todo punto de vista. Han creado 900 cargos de magistrados y jueces. Cuando estamos en una situación económica, como dije anteriormente, sin reserva en el Banco Central, un 40% de pobreza, con una situación económica realmente delicada, crear 900 cargos, cuando hoy los actuales jueces, la justicia como está, no tiene cómo hacer frente prácticamente a la infraestructura que necesita, ¿no? Entonces, sabe Pocho que no hay lugar, los juzgados están atestados de expedientes, no hay a dónde ir, hay edificios que corren peligro de estabilidad por la cantidad de expedientes. Se han creado, por ejemplo, está bien, se unificó la justicia civil, la justicia en lo criminal con la justicia en lo penal económico. O sea, de 12 juzgados de Comodoro Pi se aumentaron 11 más, que son 23. Pero además se han creado 23 juzgados más. O sea que tenemos 46 juzgados. ¿A dónde se van a estar? ¿Con qué dinero se les va a pagar? O sea que hay una situación, una desmesura total, ¿no? Está bien, hay que reformar la justicia, pero tiene que ser con un criterio, con un plan, no improvisadamente, no aumentando a tonta y a loca la cantidad de jueces y de funcionarios. Me parece, además, esto no está de acuerdo con el sistema acusatorio que se quiere imponer. El sistema acusatorio requiere más fiscales, ¿no? Y con un ministerio público realmente mejor organizado, más potente. Ahora, acá, para colmo, el Pocho, yo te quiero decir, y vos lo vas a comprender perfectamente porque has sido legislador durante varios años, no está funcionando bien el Congreso.
estas sesiones virtuales no son lo que marca el reglamento y se producen hechos realmente lamentables. ¿Cómo puede ser que la vicepresidenta, al conducir el Senado, le cierre el micrófono cuando quiera a los opositores? ¿Cómo puede ser que después que se discuta un proyecto como el de la reforma de la justicia, antes de votar, se le agreguen cosas que no habían sido discutidas? Estuvo 15 minutos la miembro informante leyendo nuevas cosas que no habían sido discutidas, es decir, se agregaron nuevos cargos, no, y no permitió que se alegue nada más. O sea, está muy mal. Los hechos ocurridos en la Cámara de Diputados son vergonzosos. Diputados que estaban presentes, que el presidente de la Cámara dijo que estaban ausentes. Realmente está muy mal el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Está funcionando mal, están funcionando irregularmente y aparte de eso se producen estos hechos irregulares que desde mi punto de vista son materias que pueden ser declarados nulos, ¿no? Mira, Eduardo, tenés razón. Creo que habían senadores que trabajaron muy bien. Vos fuiste un hombre objetivo, porque yo fui un poco opositor en algunas cosas y vos te manejaste con total objetividad y seriedad. Incluso me acuerdo que bajabas de la presidencia y bien preparado en los temas que abordabas, hacías notar tu posición, que era siempre respetuosa de aquellos que discrepaban con el gobierno de turno. Y eso le hace bien a la democracia, le hace bien al Parlamento, fundamentalmente, y le hace bien al país. Vos usaste una palabra hoy que para mí es la fundamental que nos hace falta, que es la confianza. Vos dijiste que no tenemos confianza, que no nos tienen confianza. Y esto es de enorme perjuicio para el país. Yo creo que tenemos que ponernos todos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, en la tarea de debatir, de discutir, de analizar, de acordar, de discrepar incluso, aún en la discrepancia, ponernos de acuerdo. Y no lo hacemos porque, primero, no somos muy hinchas de estudiar, improvisamos demasiado, no analizamos los temas en profundidad, no vemos qué es lo que tenemos que hacer, sino que vamos a poncho, como se dice vulgarmente, a hacerlo de cualquier manera y no estudiando en profundidad los temas y planteando como corresponde. En todos los aspectos nosotros cumplíamos con hacíamos las reuniones previas de presidente de bloque, estudiábamos los temas, analizábamos de acuerdo y había un clima de educación y civilizado en la actividad del Senado. Yo creo que es así, Eduardo. No sé Sí, si totalmente, opinas lo mismo. totalmente. Las reuniones de presidente de bloque, que Del era bloque. establecía la labor parlamentaria, tanto del Senado como de la Convención Constituyente, ¿te Así acuerdas? es. De común acuerdo establecíamos qué es lo que se iba a tratar, ¿cierto? Bueno, ahora no ocurre así. Tengo entendido que no se hacen reuniones de presidente de bloque en el Senado, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo? Que se ha cambiado, es decir, el gobierno tiene una forma de hacer política, entiende la política de otra forma que la entendíamos nosotros. Porque la política realmente se ha inventado, el invento de los griegos, en fin, para resolver los conflictos. No es para generar conflictos. Los que entienden que la política es para confrontar están equivocados. El conflicto existe en la sociedad y para no ir al enfrentamiento por la fuerza, la política trata de solucionarlo. ¿Cómo? Mediante el diálogo, mediante el acuerdo, ¿no? Y eso se logra
el lugar ideal es el Congreso, que es el lugar de los grandes acuerdos, también de los disensos, ¿no? Y cuando no hay acuerdo, por supuesto, se aplica las reglas de la mayoría, que es la regla de la democracia, que no es únicamente la mayoría de los números, sino también del entendimiento. En fin, siempre tiene que haber un respeto de la mayoría por la minoría y de la minoría por la mayoría. Esta es la forma en que se debe entender la política. No es la continuación de la... No es la guerra, es la solución del conflicto. Así hay que entender la política. Si vos ves en cada persona, en cada político, a un enemigo, si no piensa como vos, un enemigo, bueno, eso no es política. Eso es tratar de imponer un dominio. Yo creo que alguna gente que está ahora con el poder la entiende de ese modo, ¿no? Por eso los conflictos que hay entre el gobierno y la capital, o lo que está ocurriendo en otros aspectos de la vida de la sociedad, están realmente generando lo que le llaman la grieta, y que es nada más que el enfrentamiento por no entender la política como corresponde. Mientras acá no haya diálogo, no se sienten a conversar, y todos los protagonistas de la vida social y política del país, vamos a seguir con este tire y afloje que no redunda en beneficio de nadie, sino en perjuicio de todos. Así es, mi querido Eduardo. Se nos fue el tiempo. Yo te tengo que agradecer profundamente tu presencia. Tú sabes que tenemos una magnífica relación personal, familiar, hablamos, conversamos. Aprendo mucho del maestro. Lo único que he hecho es que no logró convencerme que cante la marcha. La escuché con respeto, pero no canté. Y digo que es necesario que sigamos estudiando como lo haces vos y como lo hago yo en la medida de mis posibilidades, porque todos los días tenemos que ir renovando nuestros conocimientos, sobre todo pensando en los jóvenes, pensando en las generaciones que nos van a suceder. Yo creo que esto es importante y de enorme trascendencia. Mostrémosle educación, respeto, civilización y sobre todo, como vos decías, independientemente de la discrepancia, amigos, adversarios podemos ser, pero jamás enemigos. Te agradezco mucho, querido Eduardo. Un saludo muy especial y un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar algunas ideas, y espero que reine la paz y la concordia entre los argentinos, que dejemos de hablar de grietas y que entendamos lo que dije al último, es decir, que la política es diálogo, que la política es acercamiento, que la política es acuerdo, ¿no? Y esto que lo entiendan los jóvenes, para que los jóvenes les atraiga la política. Necesitamos renovación de cuadros dirigenciales, que los jóvenes se interesen en la política, porque de la política depende el futuro que van a tener en todos los órdenes de la vida. Así que la convocatoria a los jóvenes, más allá de que estén en cualquier partido político, todos tenemos que militar en el partido de la Constitución, que es el partido de la democracia, es el partido de la república, es el partido en el cual debemos militar todos los argentinos. Gracias, querido Eduardo. Y seguimos conversando y aprendiendo. Un abrazo enorme. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar cuando se pueda. Galicia.
Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido un gusto contar con la presencia de un querido amigo, el doctor Eduardo Menem, senador, presidente del Senado, etc. Con él tenemos una magnífica relación, independientemente de la discrepancia que podamos haber tenido en algunas cosas. Pero quedó en evidencia en aquel momento que había que defender las instituciones, que había que defender la República, que había que representar dignamente a nuestras provincias, estudiando los temas, presentando proyectos, trabajando en analizarlos en profundidad y por sobre todas las cosas, en la reunión de labor parlamentaria, discutir los temas y tratar de llegar a acuerdos que nos permitían facilitar enormemente las sesiones para obtener leyes que servirían a todos los argentinos, no a los que militaban en uno u otro sector político. Quiero hacer un ejemplo. A mí me quedan muchas cosas, muchos recuerdos y muchas cuestiones que aprendí en los años que me tocó estar allí representando a mi querida provincia de Corrientes. No solamente por los magníficos senadores que estaban, sino también por la gente que trabajaba con gran eficiencia en la dirección de comisiones, en el tema de taquígrafos, con toda la gente que colaboraba para que las sesiones salieran de la mejor manera posible, y por supuesto a los asesores, en el menor número posible, pero que rendían como correspondía. Los presupuestos, por ejemplo, se analizaban en profundidad y también las relaciones exteriores eran muy tenidas en cuenta. Con esto se me fue el tiempo, pero quiero decir y agradecer al senador Menem su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.